San Mateo 16 y después Hebreos. San Mateo 16, Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Cómo le sientes el tiempo? Bien. La mayoría de las buenas ideas, dicen, estaba leyendo por ahí que la mayoría de las buenas ideas no se reconocen precisamente porque son buenas o porque son nuevas. ¿Sí? La mayoría de las buenas ideas pudiera sonarnos hasta una mala idea solamente porque no se ha visto antes, solamente porque nadie lo ha hecho, solamente porque nunca otra persona lo hizo. Pudiera sonar una mala idea. Hace días estaba haciendo fila, hay un lugarcito aquí en McAllen, en Mission, no, Far, que venden donas. Ellos venden donas, es un lugarcito que vende donas, Krispy Kreme creo que se llama. Y me llamó mucho la atención, había mucha fila. Hay fila, había mucha gente, llevaba a mi esposa a hacer fila con mis niños, yo me fui a una salita de espera y los estaba observando, y desde la perspectiva comercial, uy, qué buen negocio, para cuando alguien hace fila para comprarte y no se va con el helado, qué buen negocio. Y en eso, uno de los empleados va, toma una charola, la charola la llena de donas y va con todos los que están haciendo fila a regalarles donas. De entrada me suena absurdo. Oye, eso es lo que vendes. Eso es lo que te vinieron a comprar. Les estás regalando lo que te compran, ya no se van a quedar. La gente se quedó. La gente continuó haciendo fila. Volví a ir otra ocasión y noté lo mismo. Cuando se hace fila, alguien sale, toma y regala. Es un absurdo. Vendes donas y las regalas. Sin embargo, es un estilo que manejan ellos al que está haciendo fila. Llama la atención. Yo me imagino la junta en la empresa, cuando están los ejecutivos y están buscando los rumbos para la empresa, y que seguramente alguien levantó una mano y dijo, oye, ¿y si les regalamos donas? ¿De qué estás hablando? No regalamos, nosotros vendemos. No, sí, espérame, mira. Y los convenció. Era una idea nueva, nunca se había visto. Lo comparaba tal vez como cuando la primera vez que alguien dijo, oye, si hacemos los barcos de metal. La primera vez, no, ahorita ya nos hemos acostumbrado, hay transatlánticos, seguramente alguno de ustedes ha viajado y tiene mucha lógica subirte a un barco de metal. Pero la primera vez, cuando todo se hacía de madera, oye, si tú agarras algo de metal, lo pones en el agua, se hunde. La Biblia narra la historia de un personaje que estaba con un hacha y cayó al agua y perdió una herramienta valiosa, se hundió. Y tuvo que recurrir a Dios, es una historia, luego la vemos. El metal se hunde, el metal no flota, el metal no puede permanecer arriba. La primera vez que alguien dijo, ¿y si hacemos un barco de metal? Lo han de haber volteado a ver con cara de, ¿cómo se te ocurre? ¿En qué cabeza cabe? No porque no haya sucedido, no porque no lo hayas hecho, no porque no lo hayas visto en alguien significa que es una mala idea. Hay buenas ideas. Y de pronto eres punta de lanza, de pronto alguien no lo ha hecho, pero no significa que sea necesariamente malo. Una vez que estás en el camino de Dios, van a surgir ideas. Dios te va a inspirar a la toma de decisiones que tal vez no se habían tomado antes. Hacer algo diferente. Es que eres el único de tu familia, el único de tu entorno, el único de tus amigos que está haciendo eso. ¿Sí? Y va a sonar absurdo, puede sonar raro. Y hay un momento en el que se da una situación como esa. Navegar contra corriente, San Mateo, capítulo 16, donde surge, ese tipo de expresiones, tal vez que pudieran sonar absurdas. Jesús se caracterizó por eso. Jesús en algún momento, mientras platicaba con sus discípulos, les decía, si alguien quiere tomar de ti, déjalo. Oye, espérame, el paradigma es, si alguien quiere tomar de ti, defiéndelo y no lo permitas. Si alguien quiere tomar de ti, déjalos. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No, espérame, el mal se vence con el mal. Si vienes y me das un golpe, yo te doy otro. No, espérame, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. De pronto sonaba diferente. Pero no quiere decir que no funcione, repito, así como alguien dice, oye, vamos a hacer barcos de metal. No, espérame, eso no se hace.
¿Cómo hacer barcos de metal? Suena raro. ¿Cómo vamos a poner la otra mejilla? ¿Cómo si alguien me pide la túnica, le voy a también a dar la capa, le voy a dar también la túnica? ¿De qué estás hablando? Y sin embargo el Señor Jesús deja ese tipo de enseñanzas, y una de ellas, en San Mateo capítulo 16, ¿sí?, tiene una conversación con sus discípulos, dice a partir del verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y bueno, yo creo que esta expresión la conocemos, la comentábamos en un momento, coincide, que era lo que teníamos para hoy, pero en su momento sonó tan absurdo, sonó tan raro. El Señor Jesús platica con ellos, el Señor Jesús se reveló, los discípulos lo reconocieron como el Cristo, como el enviado de Dios, y aún así no era suficiente. Nosotros a veces decimos: si un ángel viniera, si Dios me hablara, si escuchara su voz. Bueno, el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, y les dice algo que era absurdo, les dice algo que era necesario, les habla de algo diferente, les habla de algo que ellos no habían visto. Es necesario ir a Jerusalén. Mala idea. En alguna otra de las versiones, algunos de los otros libros, cuando el Señor Jesús dice que Tomás reaccionó, él dice: espérame, Jesús, en Jerusalén te quieren matar, no vas a un lugar donde te quieren hacer daño. Si alguien les propone: oiga, un buen negocio, una empresa, ahorita es cuando conviene, vamos a San Fernando a poner una... ¿Qué andas haciendo? Vamos a poner Vamos a invitar a Donald Trump. Poner una tienda y no suena como una... No nos va a sonar como una buena idea. Cuando Jesús dijo: vamos a Jerusalén, no le sonó como una buena idea. No dice, pero él dice: es necesario. Empezó a declararles a los discípulos quién era. Esto es lo que soy. Conviene que declaremos: esto es lo que soy. Soy un hombre de integridad, soy un hombre que busca agradar a Dios, soy un hombre que busca hacer lo correcto. Y como consecuencia, es necesario. Es lo que el Señor Jesús les dice: es necesario ir a Jerusalén. Empiezas en la dinámica de la responsabilidad. La responsabilidad te lleva a hacer lo que es necesario, no lo que te guste, no lo que prefieres. La lógica hace lo que prefieres. La lógica es llegar y ponerte en la posición más cómoda. Discuto con un médico y yo soy muy de dejarme caer. Enderézate. Enderézate. Es que la espalda. La lógica de un médico es diferente. El médico te dice: enderézate. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con el bienestar a largo plazo. Mi lógica es inmediata, estoy más a gusto así. Sí, pero es necesario hacer lo que es necesario hacer, y es lo que hace el Señor Jesús. Y habla de una palabra que comentamos la semana pasada: padecer. Les hablaba de Pablo y cómo Jesús dice: voy a enseñarle a Pablo que es necesario padecer, sentir de pronto una molestia física, soportar agravios, injurias y pesares. Y el Señor Jesús dice: voy a ir a Jerusalén y voy a ir a padecer. Sé lo que está de aquel lado, sé lo que voy a sentir de aquel lado. Sin embargo, es necesario padecer. Y él dice: voy a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. No esperarías padecer de ellos, sin embargo. No esperarías padecer a causa de la Biblia. ¿Cómo? Sin embargo, cuando te acercas a la palabra de Dios y te confronta, de pronto es padecer. Aunque sea algo bueno, es padecer. Como cuando vas con el médico y te da la receta y dices: ay, desde que pagas la cuenta, ¿no? Desde que vas y surtes y desde que te pones el medicamento, es necesario padecer para obtener una consecuencia. Es una idea diferente. Tal vez no se ha visto, tal vez no se ha hecho. Tal vez es como decir: voy a construir un barco de metal. Pero cuando tú te empiezas a salir y dices: es necesario padecer, es necesario poner en práctica, me acerco a la palabra de Dios. ¿Y por qué lees la Biblia? Porque voy a padecer.
Suena raro, sí, pero es que aquí dice, mira, quita, pon, lleva, trae. Y cuando el Señor Jesús presenta eso, la reacción de sus discípulos dice que Pedro empezó a reconvenirle. Reconvenir, dice otra traducción, empezó a reprenderle suavemente, amablemente empezó a corregirlo. Señor, ten compasión de ti. Piensa en ti. Piensa en ti. Suena tan normal. Oye, piensa un poquito en ti. Pero el Señor Jesús rechaza y viene una expresión muy fuerte. Le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Oye, no Satanás, es Pedro. Pedro era un buen discípulo, ya era un buen discípulo. Obviamente había un proceso de formación en él. Pero un buen discípulo. Pedro ya había salido y predicado, pero andaba con Jesús. Pedro era un discípulo. Pero en ese momento, aún los buenos pueden ser inspirados por algo negativo. De tal forma que aún nosotros, cuando buscamos encaminarnos a la disciplina, encaminarnos a poner en práctica la palabra de Dios, aún los buenos pueden disuadirnos. Sin embargo, vas más allá. Suena lógico y dices, bueno, ahorita no voy a ir a pedirle perdón. Tú, pedirle perdón, ¿cómo te vas a humillar? Piensa en ti. Es más o menos lo que le están diciendo al Señor Jesús. Piensa en ti. Voy a ir a perdonarlo. Oye, si no ha venido a pedirte perdón, ¿cómo lo vas a ir a perdonar? Voy a ir a perdonarlo. Lo voy a perdonar. Pero es que piensa en ti. ¿Cómo vas a quedar? ¿En qué posición quedas tú? ¿En qué posición quedas tú cuando pones en práctica la palabra de Dios? ¿En qué posición quedas cuando te humillas? ¿En qué posición quedas cuando has escuchado alguna historia de algún personaje que renunció a sus propiedades y le dio, qué tonto? No pensé, si Dios puso en él eso, no lo ponen todos, pero si Dios lo pone en él. Hay personajes, no hablo de la historia de la Biblia, hoy en día hay personajes que renuncian y han pasado la historia. La Madre Teresa de Calcuta, un personaje que renunció a su vida por servir, por ir a atender lugares donde había leprosos. Oye, piensa en ti. Es que si pienso en mí, ¿quién va a pensar en ellos? Repito, son ideas diferentes, son ideas nuevas. Pero es que cuando piensas en ti, dejas de poner la mira en las cosas de Dios. Cuando Jesús platica con Pedro, dice, apártate de mí, no, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Jesús estaba poniendo la mira en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios para él eran ir a Jerusalén. Para él eran padecer. Habrá cosas que Dios tiene para nosotros. Y cuando ponemos la vista en las cosas de Dios, entonces surgen esas ideas. Surgen, y repito, surgen ideas diferentes. Surgen ideas que pueden parecer absurdas para los que están al lado tuyo. ¿Cómo que el domingo no te vas a tomar el domingo? No, el domingo no me lo voy a tomar. El domingo voy a ir a un lugar donde se habla acerca y me inspiran y me fortalecen. Suena raro. Suena raro, pero repito, todas las buenas ideas pueden llegar a parecer malas. Todas las buenas ideas pueden sonar absurdas porque no las han hecho antes. Y el Señor Jesús viene y continúa esa conversación, continúa esa enseñanza y viene una expresión que es muy conocida de parte del Señor Jesús, verso 25 de Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Oye, no, es al revés, todo el que quiera salvar su vida la debe saber. No, espérame, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Todo el que quiera pensar en lo temporal, todo el que quiera vivir en el placer, tras placer, va a llegar un momento que va a pagar la factura, que viene la consecuencia. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, ojo con esto, por causa de mí, la hallará. Eso es en Mateo 16, verso 25. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que esté dispuesto a modificar su forma de pensar. A veces defendemos las ideas como si fueran gran cosa. Tal vez, si provienen de parte de Dios, sí, pero si no. Repito, es nuevo, es diferente, no lo has hecho. Sí. Hablaba una vez con alguien, iba empezando su matrimonio, iba iniciando, y en las pláticas prematrimoniales nos juntamos y tratar de inspirar, y decía ella, yo nada más te digo que yo nunca te voy a perdonar esto. Todavía no lo hace, esperamos que no lo haga, pero tú ya le estás diciendo que no lo vas a perdonar. ¿Cómo empiezas ese camino? Si empiezas un camino de ese tipo, ya dices lo que no vas a perdonar. Yo digo, no, está dispuesta a perdonar. No, es que solo un tonto perdonaría. Dios nos perdona y no es tonto.
tiene toda la sabiduría y nos perdona y pasa por alto. Pudiera sonar como una mala idea perdonar, pero no significa que no funcione, como hacer barcos de metal. Pudiera sonar como una muy mala idea ir a pedir perdón, ir a humillarte, tú, empresario, reconocido, y pedirle perdón. Pero si el que falló fue, no importa, los que fallamos somos nosotros, al menos delante de Dios. Y cuando estás en el camino de la cruz, cuando uno ve el desarrollo de los discípulos, cuando tú ves aquí a Pedro diciendo que no, Jesús, disuadiendo a Jesús de la cruz, tratando de convencer a Jesús de la cruz, cuando tú continúas la historia y que después ves el libro de los Hechos, cuando después ves las cartas de Pedro, ves que Pedro cambió y Pedro estuvo dispuesto a padecer. Qué bueno que nuestra vida pueda ser así. Que digas, mira, yo antes disuadía a la gente, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a leer? ¿Cómo te vas a quedar con una sola mujer toda la vida? ¿De qué estás hablando? Con la misma siempre. Sí, aquí dice. Suena raro, pero aquí dice. ¿Cómo vas a compartir tu dinero? Le vas a dar una despensa, no lo conoces, no sabes quién es. Él está así porque quiere. Lo siento. La Biblia dice. Eso es lo que dice la Biblia. Y pones en práctica la palabra de Dios. Más adelante en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 23, se refiere a un personaje, Moisés, gran profeta del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, de las últimas cartas, capítulo 11, a partir del verso 23. Ese personaje, autor se le atribuyen, al menos los primeros 5 de la Biblia, tradicionalmente se le atribuyen a él, el que dicta los mandamientos. Y dice de Moisés, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, conocen la historia, una canasta. 23, dice 23, por la fe Moisés, dice 11, Hebreos 11, sí, 11, correcto, 11, 23. Perdón, dudé, 11, 23. Por la fe Moisés, Ya está en Hebreos, ¿no? Más adelante del 11. 11. Sí, 11:23. 11, 23. Ahí está. 11, 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y bueno, continúa hablando de Moisés. Los egipcios son famosos por los tesoros que acumulaban. No sé si han visto por ahí la tumba de Tutankamón, todos los tesoros. Sin embargo, los rechazó por la fe. Una de las excepciones de la palabra fe, una de las formas de fe es creer aunque no veas. Pero una de las excepciones, tal vez la más extensa, es disciplina. Fe viene de otra palabra que es emuná, y emuná viene de una palabra que es disciplina. Entonces cobra más sentido cuando decimos por la fe, decimos por la disciplina. La disciplina, la palabra de Dios. Por la disciplina, a la palabra de Dios rehusó llamarse hijo de Faraón. Por la disciplina, la palabra de Dios aceptó ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Cómo es que pudiéramos poner en práctica algo que suena hasta absurdo para las personas? Se llama fe, se llama disciplina. Repito, tal vez no lo has hecho, tal vez nunca lo has hecho, tal vez nunca te has desprendido de algo, tal vez nunca has ido a visitar ese casa hogar, tal vez nunca has ido a visitar ese asilo de ancianos, tal vez nunca has ido a regresar a buscar a esa hermana y le dices, ¿te acuerdas que hace 10, 20 años yo, mira, perdóname? Tal vez no lo has hecho y tal vez suena una mala idea, tal vez me vas a decir, no hombre, yo si voy me va a decir que no, ya sé, no hombre, me va a rechazar, me va a dar con la puerta en las narices. Sí, tal vez, pero tal vez no. No sé, es como hacer barcos de metal. La primera vez se han de haber burlado de la persona, la primera vez que alguien dijo el mundo es redondo se rieron de él.
La primera vez que dijeron el sol se mueve, se rieron de él. La primera vez que tú digas, voy a transitar por este camino, no significa que sea una mala idea. Son formas en las cuales Dios te inspira. Sonaba tan mal que Jesús fuera a Jerusalén, y sin embargo había tanto en juego. Sonaba tan mal que sus amigos, los que lo querían, le dijeron, no vayas, piensa en ti. Suena lógico decir piensa en ti, y suena ilógico decir, no hombre, deja de pensar en ti y piensa en lo que tiene que ver con lo eterno. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esto es, acepta lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la disciplina, la fe que Dios tiene para ti? Acéptala. Suena diferente, suena raro, no se ha hecho. No significa que no funcione, significa que tienes que hacerlo. Allí donde lo haces y ves, todo el que quiera hallar su vida la va a perder. Todo el que quiera ganar su vida, todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero todo el que esté dispuesto a perder su vida va a ganar. Y viene esa última expresión: ¿de qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Si lograste, compraste, tuviste, te reconocieron muchos, y en el proceso perdiste tu alma, o perdiste el alma de tus hijos, o perdiste el alma de tus nietos, o perdiste el alma de tu esposa. Eso sí sería una verdadera pérdida. Entonces, te lo dejo. Ya. Sí. En el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que las burlas por seguir el camino de la cruz. Es eso. Fue más valioso. Pero en la época de Moisés no había nacido Jesús, sin duda. Pero el principio es el mismo. El camino ya estaba marcado. El vituperio. O sea que lo que le está diciendo Pablo a los hebreos, algo que ya había sucedido, o sea, sí, lo de Cristo. Uh-huh. O sea, aunque en la época de Moisés no había sucedido, pero para ellos sí. Okay. Sí. Es el mismo principio. Como si yo le dijera, ahorita es que van a escoger las burlas de Jesús. Es que yo no soy Jesús, no eres Jesús, pero de pronto vas a pasar por lo mismo. Es lo mismo. Sino aquí lo